buenas tardes para todos los seguidores de Salud Marley. Es un privilegio estar en este espacio y me dirijo a ustedes en nombre de las dos clínicas de Marley. La clínica de Marley ubicada en Chía y la clínica de Marley ubicada en Chapinero. Esta sección Salud Marley es coordinada por Viviana Azula y me parece una excelente iniciativa para tratar de transmitirles a ustedes lo que son sus inquietudes y llevarlas en un ambiente muy familiar, muy amigable. Hoy hemos invitado a Diana Villamil. Diana Villamil es fisioterapeuta, terapista respiratoria o terapeuta respiratoria y es actualmente la coordinadora del servicio de neumología y terapia respiratoria. Queremos pedirles a ustedes, a todos los que gentilmente nos están acompañando, que si tienen preguntas nos las hagan. Para nosotros sería de la mayor relevancia tener el mayor número de preguntas. Hemos invitado a Diana Villamil por muchas razones. Primero, porque es una persona con mucho respaldo académico y científico. Como ya lo mencioné, es la coordinadora del grupo de terapia respiratoria de la clínica y yo diría que la razón más importante para invitar a Diana es que ella, junto con el resto del grupo de terapia respiratoria, están en la primera fila de atención de los pacientes que en este momento tienen COVID. Siempre han estado en la primera línea de atención tanto en urgencias como en cuidado intensivo y en pisos, pero en este momento realmente es de la mayor importancia. Ellas son las personas que reciben a los pacientes con sospecha de COVID, ellas son las personas que toman las muestras y son las personas que abordan inicialmente al paciente. Ya lo mencioné, es el grupo humano que está realmente en la primera línea, junto pues con las demás personas que ustedes conocen, pero ellas son las encargadas de abordar inicialmente al paciente, de tomar las muestras, de hacer las medidas iniciales en urgencias y de hacer el seguimiento a piso o a cuidado intensivo. Por todas esas razones le doy la bienvenida a Diana y mientras vamos recibiendo preguntas de ustedes, yo quisiera comentar lo siguiente y preguntarle a Diana también lo siguiente. Digamos, nosotros durante todo este tiempo de pandemia, pues obviamente atendemos todas las enfermedades pulmonares y no solamente centramos nuestra atención en los pacientes con COVID. Entonces yo quisiera preguntarte a ti, Diana, ¿cuáles son las enfermedades pulmonares que habitualmente vemos? No solamente en épocas de COVID, sino normalmente. Repitiéndote, como ya lo había mencionado, que seguimos atendiendo el mismo grupo de pacientes pulmonares que hemos atendido, los cuales obviamente siguen teniendo una incidencia grande. Entonces te repito la pregunta, yo quisiera que le cuentes al auditorio que gentilmente nos acompaña, cuáles son las enfermedades pulmonares que vemos habitualmente en el servicio, en la clínica, tanto Marley como la clínica Jorge Gaviria en Chile. Bueno, buenas tardes, doctor. Primero que todo, gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí y representar al grupo que está en primera línea, como dice usted, tanto aquí como en Chía. Nosotros somos un grupo que está al frente de todo lo que es la parte respiratoria, en urgencias, cuidado intensivo, laboratorio pulmonar, y pues de verdad es un placer estar contando un poquito de lo que nosotros hacemos. En cuanto a qué es la enfermedad pulmonar o qué enfermedades pulmonares nosotros manejamos, lo que usted dice, nosotros, además de COVID, que es lo que está manejándose en este momento y es el término que se maneja todos los días, nosotros tenemos
todo tipo de paciente que además de tener una afectación de su parénquima pulmonar o de sus pulmones, tienen afectación también, digamos, de la tráquea, de la vía aérea, de bronquios, de su parte vascular, tráquea y venas. Tenemos pacientes que tienen alteración, digamos, como una hipertensión pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Tenemos las enfermedades obstructivas, que esto pues es importante en este momento porque tenemos el paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente asmático, que pues además de tener su obstrucción, pues tenemos que tenerle mucho cuidado por la presencia de lo que hablamos de COVID, que pueden complicarse y tener mayores implicaciones que un paciente que no tenga un antecedente pulmonar. Nosotros también vemos pacientes que no son directamente afectados de su pulmón, pero sí se altera. ¿Por qué? Porque tiene una deformidad de su tórax, de su columna o ambas, que llevan alteraciones de la función pulmonar. Un paciente que también pueda tener una alteración muscular, por ejemplo, del diafragma o de sus nervios. Todo eso lleva a enfermedades respiratorias y pulmonares que nosotros manejamos diariamente aquí en el servicio. A mí me parece, ya lo mencioné, a mí me parece muy importante y también lo resaltaste tú, que en este momento quizás el mayor grupo de pacientes que atendemos son los pacientes con COVID, pero me gustaría preguntarte en épocas de no COVID e inclusive en épocas de COVID, ¿cuáles son las enfermedades pulmonares que nosotros vemos con más frecuencia? Y hablo a nombre de las dos instituciones, porque en las dos instituciones se maneja el mismo tipo o muy similar tipo de patología. Bueno, la primera yo pienso que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, seguida por asma. Tenemos las enfermedades ocupacionales, también tenemos las enfermedades intersticiales, lo que afecta la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entre estas tenemos unas 200 entidades entre este grupo. También tenemos la neumoconiosis, que son las enfermedades que están producidas por exposición a polvos, a químicos. También tenemos, como hablaba, de las enfermedades por exposición y las alteraciones de columna, de tráquea. Lo que hablábamos de vía aérea, entonces nosotros es un sitio donde referente, digamos, donde nos llegan pacientes con obstrucción de vía aérea superior, que tenemos en gran cantidad, secundaria a muchas cosas, a una intubación prolongada, a algunas patologías que pues requieren de un manejo intervencionista. Entonces nosotros manejamos un buen número de estos pacientes. También tenemos los pacientes que tienen alteraciones vasculares, que también lo había mencionado ya, el paciente con una hipertensión pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Entonces es un buen número de patologías que manejamos además de COVID. Sí, es muy clara, muy precisa tu respuesta y yo simplemente mencionaría que de este grupo de enfermedades que tú has dicho, hay unas que de hecho predisponen con mayor incidencia al COVID. Digamos que vemos mayor incidencia de COVID en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entendemos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica lo que habitualmente llamamos EPOC, y ahí están implicados dos enfermedades que son la bronquitis crónica y el enfisema. Haya o no haya enfermedad pulmonar asociada al cigarrillo, el cigarrillo también favorece el aumento de la incidencia de COVID. Y en general todas las enfermedades que tú mencionaste, pues se vuelven en un terreno abonado para el COVID. De tal manera que eso me parece que es muy importante resaltarlo y de manera muy, pero muy, muy especial el peso que tiene el cigarrillo. Y ahora tenemos que hablar de dos cigarrillos, el cigarrillo convencional y el cigarrillo no convencional, o sea, el cigarrillo electrónico u otros vaporizadores que hay similares a eso.
Entonces, me parece que es muy importante señalar eso. El otro punto que quisiera que hicieras énfasis es en lo siguiente. Las manifestaciones pulmonares, los síntomas de las enfermedades pulmonares en general son muy parecidos. No quiere decir que algunos síntomas que presente una persona obliguen a pensar en COVID, porque siguen existiendo la cantidad de enfermedades que tú mencionaste, haciendo énfasis en que primero que todo en este momento debemos descartar la presencia de COVID. Pero sí quisiera que digas cuáles son, que le cuentes al auditorio, cuáles son los síntomas o las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades pulmonares. Bueno, en general, los síntomas tienen un común denominador que muchas veces son los mismos para diferentes patologías. Uno ve, por ejemplo, un paciente con EPOC con presencia de tos, de expectoración o flemas y con la sensación de dificultad para respirar o que nosotros llamamos disnea. Digamos, en un paciente con asma, también vamos a encontrar el paciente que tiene esa sensación de disnea, puede tener la tos y la sensación de dolor torácico o presión. Entonces, sí, en común vamos a encontrar estos síntomas que, como usted dice, no son solamente COVID. Entonces, hay que tener muy en cuenta, en común, digamos, tos, la expectoración, el dolor torácico y la sensación de la dificultad para respirar cuando se hace más que todo una actividad que es la disnea, entre tantos síntomas que podemos encontrar además, ¿no? Como fatiga. La siguiente pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿el servicio de neumología y el laboratorio pulmonar de ambas instituciones están haciendo pruebas pulmonares en este momento? Sí, en este momento pues tenemos todo un protocolo de bioseguridad muy bien estudiado. Nos hemos regido por por entidades internacionales, por la sociedad española, la europea, la americana, y hemos tomado de allí nuestro protocolo. Tenemos elementos de protección personal para la persona que hace la prueba, el profesional que hace la prueba y todos los elementos de bioseguridad también para el paciente. Nosotros obviamente manejamos los filtros, tenemos toda la precaución con las inhalaciones, entonces sí, hemos seguido y pues hasta el momento nos ha ido muy bien. Y creo que una de las tantas entidades o patologías que hemos manejado en este momento es el paciente post-COVID, que creo que es muy importante la prueba de función pulmonar en este paciente. Entonces, digamos que tu mensaje y el mensaje de la clínica o de ambas clínicas es que pueden seguir viniendo, como de hecho lo hemos hecho, a hacer todas sus pruebas de función pulmonar, que se guardan todos los protocolos para garantizar la bioprotección del paciente y obviamente para garantizar toda la protección del personal del servicio de neumología y de manera muy especial en lo que estamos hablando de las pruebas de función pulmonar. Mencionaste los pacientes con COVID que cada día atendemos más y que es muy importante un seguimiento después de que han hecho o han salido del episodio de COVID. Como todos saben, del COVID el 80% puede pasar asintomático en unas fases muy leves y el otro 20% requiere hospitalización. De ese 20%, el 15% en pisos y el 5% en cuidado intensivo. Pero es muy prudente hacer el seguimiento de ambos grupos. Entonces, mi pregunta muy concreta es, ¿cuándo o a partir de qué momento atendemos pacientes que hayan tenido COVID? ¿Y qué hacemos para poderlos atender? Bueno, el paciente cuando sale de la hospitalización
Lo ideal es un mes después de que ha presentado ya toda su patología, se le hace un primer control. Es importante ver cómo está su función pulmonar. Entonces, para eso, pues requerimos pruebas de función pulmonar. Después de este mes, lo que se está escrito y realmente es evidencia es que se haga cada 3 meses dentro del primer año. Después, semestral. Pero sí es importante ese control de por qué. Además, uno tiene el paciente que va a un proceso de rehabilitación pulmonar, entonces debe tener un control. Nosotros tenemos el paciente que llega, tenemos como pruebas fundamentales o importantes la espirometría, la difusión de monóxido de carbono y los gases arteriales con caminata de 6 minutos. Creería yo que estos son los exámenes indicados para estos pacientes, para ver realmente la función pulmonar. Si nosotros vemos que hay una alteración obstructiva que se puede presentar también, porque pues, hay casos, se puede pensar en volúmenes pulmonares. Todo esto se hace en las dos clínicas, Marley Chía, Marley Bogotá. Y hagamos una mención de que muchos de los pacientes que hacen COVID podrían haber tenido enfermedad pulmonar. Entonces, en muchos casos los conocemos y podemos saber qué impacto tuvo el COVID. A mí me parece muy importante lo que tú señalas, en el sentido de que no solamente es para saber qué repercusiones produjo la neumonía después de la infección por COVID, sino que a su vez sirve como una base para cuantificar la mejoría con lo que se esté haciendo desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de oxigenoterapia, y una parte que tú insististe mucho es la rehabilitación pulmonar que estamos haciendo en ambas instituciones. Sí, sí, yo pienso que es importantísimo esto de rehabilitación pulmonar. Lo ideal es que 12 semanas después de presentar eso, o sea, a los 3 meses, ya se inicie un programa de rehabilitación. Realmente el efecto ha sido muy benéfico y se ve en los pacientes, tanto en su parte emocional, su parte física, en todo sentido nutricional. Entonces, esto es un componente, esto es un conjunto de cosas que debemos manejar y sí, se debe hacer lo más pronto posible y debemos tener un control, como usted lo decía, pues con todo esto. Ya mencionaste cuáles son las pruebas, que yo repetiría rápidamente. No se vayan a asustar los oyentes por los nombres, que son un poquito complejos, pero hacemos espirometrías, curvas de flujo-volumen, pletismografías, difusiones, test de marcha, capacidad de difusión y, en fin, todas las pruebas en ambas instituciones a la misma altura de cualquier laboratorio pulmonar de cualquier laboratorio del mundo. Yo creo que una cosa que se preguntan los oyentes es si esto es fastidioso, Diana, si esto es invasivo, si es muy molesto, si es incómodo. Sí, no, para nada. Afortunadamente para el paciente estos exámenes son no invasivos, son exámenes muy sencillos. Nosotros digamos que es una espirometría, es una medición del aire que entra y sale del pulmón. Entonces nosotros lo que hacemos es a través de una boquilla conectada a un equipo, hacemos unas mediciones pidiendo que el paciente tome y bote el aire fuerte, pero pues esa es una medición que nos da muchísima información acerca de la función pulmonar. Tenemos la difusión, es lo mismo, es a través de una boquilla, tome aire y sostenga y bote. No es más lo que debemos hacer. Una caminata de 6 minutos es un ejercicio submáximo, decimos nosotros. Entonces es caminar a su ritmo. Nosotros no vamos a exigirle, pero con esto nos da una información importantísima de su capacidad funcional, de cómo estamos en las actividades de la vida diaria. Entonces, no es incómodo, es muy sencillo y nada invasivo. Muy bien. Yo pienso que otra pregunta que se pueden estar haciendo las personas que nos están siguiendo en este momento es, ¿cómo determino yo si después de haber hecho una infección por COVID necesito o no necesito oxígeno? Cuando me guío solamente por la oximetría,
con la cual ya todos estamos familiarizados, o cuando requiere unos gases arteriales. Sí, cuando uno con una oximetría mira que la saturación, o sea, la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre es baja, pues sí, se piensa en oxígeno. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Además de ver una saturación, muchas cosas. Entonces es el intercambio de gaseoso, decimos nosotros. Entonces, para eso ya requerimos unos gases arteriales. Los gases arteriales nos dan información adicional importante. Podemos pensar en electrolitos, en cómo está un lactato, que pues, nos da una información importante en estos casos, cómo está el hematocrito, la hemoglobina. Nosotros tenemos en las dos clínicas también un equipo de gases arteriales que nos da información acerca de las diferentes hemoglobinas que son importantes en este caso. Uno habla de la hemoglobina, es la que lleva como un carrito el oxígeno. Entonces, si no hay la adición o la adhesión del oxígeno a la hemoglobina, hay unos valores que deben estar bajos y otros altos, y nos está diciendo mucho acerca del proceso de la oxigenación del paciente, además solamente de una saturación. Entonces es importante tener en cuenta los gases arteriales en todos estos pacientes. Y también poniéndome en la posición de las personas que nos están oyendo, te preguntaría, para que les respondas a ellos, ¿qué tan rápido se obtiene el resultado? Eso es inmediato. Esta es una punción en una arteria que no es molesta, es una toma de sangre muy sencilla y nosotros la procesamos inmediatamente. Entonces, cuando vemos alguna alteración, llamamos al médico. Si ya vemos que es algo importante que debemos informar inmediatamente, lo hacemos. Y esa es la ventaja de este examen, que se puede tratar de una vez se tenga un resultado, que es, yo creo que en menos de 5 minutos. Yo creo que mucho menos de 5 minutos. Sí, mucho menos. Yo creo que en 30 segundos, un minuto, Sí. podemos tener el resultado que, como tú lo mencionaste, nos menciona cómo está funcionando el pulmón, indirectamente cómo está funcionando el corazón. Podemos, por un análisis detallado de los gases, saber cómo está funcionando el riñón, de tal manera que con ese solo examen bien interpretado podemos obtener muchísima información. A mí me gustaría que también expliques un poquito cómo es el test, ya lo mencionaste, pero que expliques un poquito cómo es el test de marcha, cuándo se hace solamente en aire, cuándo se hace solamente en oxígeno y qué tanto le ayuda al paciente para determinar cómo debe ser su actividad. Bueno, el test de marcha es un examen que consiste en hacer caminar a una persona, al paciente, durante 6 minutos en un pasillo que ideal tenga 30 metros de longitud. Nosotros hacemos un seguimiento en este tiempo y vamos viendo frecuencia cardíaca, la saturación, la frecuencia respiratoria. Se tienen otros signos, digamos, tensión arterial. Nosotros inicialmente hacemos esa medición, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, y hacemos una pregunta de cómo está en ese momento en cuanto a la sensación de falta de aire, o sea, la disnea, y el cansancio muscular, que es la fatiga para nosotros. Hacemos que el paciente camine durante estos 6 minutos y se hace la valoración durante y al final de la actividad. Nos da una cantidad de información, solamente el hecho de ver una saturación, una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca que aumenta, la saturación que disminuya, pues ya nos da mucha información de cómo se comporta el paciente en sus actividades de la vida diaria. Si vemos que el paciente se desatura, colocamos o ponemos oxígeno a una dosis que realmente pensamos que va a tolerar un ejercicio, entonces pues mayor de 90% de saturación. Dejamos en reposo un buen tiempo y volvemos a hacer este examen, como lo mencioné anteriormente, en el pasillo, caminando 6 minutos durante 30 minutos. 30 metros. Entonces, con esto, pues ya valoramos si la cantidad de oxígeno que se dio
es la requerida para que haga sus actividades de vida diaria. Entonces es también una herramienta muy útil para ver el manejo de este paciente. Yo creo que algo que nos dejas de mensaje muy claro es que yo puedo medir el oxígeno en reposo y ser normal. Y eso no implica que yo deba suspender el uso del oxígeno. Entonces, por eso se utiliza el test de marcha, que es ver cómo se comporta en una de las actividades comunes y corrientes. Me parece que es muy, muy importante señalar eso. Una medición con una oximetría simple no descarta la necesidad de usar oxígeno. Si esta oximetría es hecha en reposo, es muy diferente a la oximetría que podemos obtener después de hacer ejercicio. Todos también saben cómo utilizar el oxímetro. ¿Con qué cifras debe alarmarse una persona de si la saturación está baja o no está baja? ¿Y qué cifras tú mencionarías? Y si esas cifras tienen alguna relación con la edad o si es aplicable a todo el mundo. ¿Qué podrías tú insistir en ese sentido? Sí, hay que tener en cuenta la edad y si tiene algún antecedente, digamos un EPOC o la EPOC. Entonces uno piensa, pues que vamos a pensar en una saturación de 85% como una saturación esperada para ese paciente o que pues no va a alterarle su función. Entonces depende de eso. Nosotros debajo de 85 pues ya debemos pensar está pasando algo, vamos a mirarlo, vamos a hacer más exámenes, en fin, pero creo que una saturación de 85 en estos pacientes es la esperada. Si es un paciente joven, atleta, que pues no tiene patología pulmonar, pues vamos a pensar en una saturación mayor de 90%. Entonces depende de ciertas cosas, pero lo ideal sería 90%. Ok, resumo tu pregunta o haría una conclusión. Siempre preguntarse si el paciente o la persona tenía enfermedad pulmonar previa o no. Es diferente si el paciente tenía enfermedad pulmonar previa, donde de hecho ya podría tener bajos niveles de oxígenos, que el paciente que sin tener patología previa desarrolla un COVID. En ese caso, pues sí, uno debe ser un poco más exigente con los niveles de oxígeno. Sí, de acuerdo. Yo no sé si haya preguntas de los asistentes que nos ayuden a transmitir o a complementar lo que nosotros hemos informado. Mientras tanto, mientras nos cuentan si hay preguntas o no, ¿cuánto se demora cada uno de estos exámenes, Diana? Siempre hay necesidad de hacer todos los que dijimos, o en unas ocasiones solamente se hacen gases, se hace espirometría, o a veces se hacen todos. Ojalá nos transmitieras una opinión en ese sentido. Sí, esto es variable y depende de cada caso, pero uno puede pensar en un paciente asmático, digamos, hacer una espirometría, por ejemplo. Ya con eso nos da mucha información. Un paciente que ya tenga una patología como un EPOC, que queremos ver un intercambio gaseoso además de su función pulmonar, podemos pensar ya en gases, en una plethysmografía para ver su atrapamiento de aire o sus volúmenes pulmonares. Bueno, depende entonces de esto. En un paciente COVID, pues inicialmente pensamos, como ya lo había dicho, en una espirometría inicialmente, una capacidad de difusión y una caminata de 6 minutos. ¿Cuánto se demora esto? Pues digamos, una espirometría dura una media hora. La caminata de 6 minutos, pues ya, pues como tenemos que hacerlo, si requiere oxígeno en 2 fases, descanso y volver a hacerlo, pues requiere más tiempo. Entonces digamos que es otro tiempo, unos 40 minutos. Unos gases arteriales había hablado que es inmediato el resultado, esto es una función muy rápida. Una pletismografía también puede durar unos 15 minutos. Entonces, en total, si digamos nosotros quisiéramos hacer un examen completo con espirometría, gases, caminata, difusión, pletismografía, podemos pensar en una hora, hora y media para hacer estos exámenes. Entonces, depende. ¿Un TAC reemplaza a las pruebas de función pulmonar?
No, esto es un complemento, ¿no? Siempre hemos dicho que todos los exámenes son complementos y pues nos da obviamente la información acerca de cómo está la estructura, cómo está, pero no va a reemplazar, ni una espirometría va a reemplazar un TAC, es complemento. Entonces, digamos que es un complemento y aprovechemos este momento para decir lo siguiente. La persona o el paciente mejora mucho antes de que mejoren las imágenes, ya sea el TAC o la radiografía de tórax. Digamos que las imágenes son estáticas, digamos que las pruebas de función pulmonar son dinámicas. Entonces, eso me parece muy importante señalarlo. Y como dijimos, pues la idea no es solamente hablar de COVID, sino hablar de todas las cosas y todo lo que uno pueda hacer énfasis en cuanto a la cesación de tabaquismo, pues se queda uno corto. La idea, pues obviamente es que la persona no comience a fumar y obviamente que no recurra sin tener dependencia, que no recurra al cigarrillo convencional o no convencional. Suena curioso que un neumólogo hable de cigarrillo convencional o no convencional, es así. Entonces, hay una pregunta en el auditorio que nos dice que si una persona dejó de fumar, ¿conviene o no conviene hacer pruebas de función pulmonar? ¿Cuál es tu opinión? Sí, es importante la evaluación. Inicialmente nos puede dar unos valores normales, pero esto no significa que dejemos el paciente así. Nosotros debemos hacer un control posterior y debemos estar valorando ciertas cosas que nos dicen si se ha afectado el pulmón por el efecto de cigarrillo. Nosotros tenemos pruebas, digamos, la espirometría es importantísima, también los volúmenes pulmonares, la difusión, esto nos muestra mucho si se ha afectado o no. Entonces sí es importante y es hacer un seguimiento además, no significa que porque inicialmente una espirometría sale normal, dejamos así, no, o sea, hacer control posterior. En conclusión, pues debemos hacerle a todo paciente que fume, sea o Sí. no sea sintomático. Y en conclusión, debemos, y es deseable, hacerle pruebas de función pulmonar a la persona que ya logró de fumar para saber si el cigarrillo produjo daño o no y como tú ya lo mencionaste, para mirar cómo es la evaluación. Hay otra pregunta que me parece importantísima y es si a los niños se les hace estos mismos exámenes que mencionaste, si a los niños se les hace curva de flujo volumen, pletismografía, difusión, eh, eh, me gustaría, me gustaría que comentes eso. Nosotros en niño tenemos, sí, un examen además, que no lo he mencionado, que es la oscilometría de impulso. Nosotros, un niño también tiene patologías que pueden alterar su función pulmonar, por ejemplo, el asma, es un caso muy concreto en el niño, además de, digamos, alteraciones, deformidades de columna también, o de tórax, bueno, hay otras alteraciones que pueden afectar la función en un niño. También está una fibrosis. Bueno, hay muchas patologías pediátricas que pueden ser valoradas. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos el manejo de la espirometría, de una pletismografía, podemos hacer una caminata de 6 minutos. Todo esto se hace en niños. Pero, insisto, tenemos este examen especial que se llama oscilometría de impulso, que nos va a evaluar también función pulmonar y si hay respuesta o no a medicamentos como broncodilatadores. Y esto nos da una idea muy grande si hay un niño que tenga un proceso obstructivo que está en este momento. Ese examen, ¿por qué enfatizo en niños? No requiere ningún esfuerzo. No es nada invasivo, como habíamos hablado de todos estos exámenes. Hacemos que un niño con una boquilla respire normal. Eso es, y un equipo nos va midiendo todas sus resistencias y otras cosas que nos hablan si hay alguna alteración en ese momento. Entonces es importante y sí se hace a los niños. Pruebas de Y función. por encima de qué edad. Podemos pensar hasta, bueno, lo ideal sería 6 años, pero nosotros hemos tenido pacientes de 4 años, de 3 años y se ha logrado, se hace.
sin ningún problema, por lo que digo, no es nada, no presenta ninguna dificultad. Entonces se puede hacer con niños pequeños. A mí me gustaría que le cuentes a los oyentes que para los niños existen programas en el computador que son muy amigables y hacen el examen como si fuera un juego, donde el niño se siente no haciéndose un examen, sino haciendo un videojuego, más o menos. Entonces quisiera que le cuentes qué programas utilizan eso para, primero para que el niño entre tranquilo, segundo para que se sienta muy motivado y tercero para que sienta que es como un juego. Entonces quisiera que cuentes lo de las velitas, todas esas cosas. Sí, es así. Nosotros para las espirometrías tenemos un programa que es especial para niños. Entonces, es lo que el doctor Caballero dice, es un juego. Nosotros hacemos que el niño tome y bote aire con un poquito de esfuerzo, pero es estimulando a que lleve a algo. Entonces, apaguemos las velas, elevemos un globo, empújame la pelota, subamos esto, hasta que se reviente. Entonces, esto hace que el niño se motive y no lo vea como un examen, lo ve como un juego. Como es en una pantalla, se ve como un videojuego. Entonces, es muy sencillo para ellos esto y llama la atención. Ok, hay una pregunta que también me parece muy importante y es si un paciente asmático debe hacerse pruebas de función pulmonar. Yo voy a responder inicialmente y mi respuesta es que sí, todo asmático debe hacerse pruebas de función pulmonar y depende las pruebas que uno escoja de cómo clasifica el asma del paciente, si la clasifica en leve, moderada o severa. Y con eso definimos si solamente hacemos una curva de flujo-volumen, si hacemos otros exámenes complementarios. Pero en muchos casos, con la curva de flujo-volumen, cuando el paciente es un asmático leve o moderado, basta. Cuando los pacientes tienen un asma moderada severa, pues sí, la situación es diferente y se contemplan más exámenes. Te quisiera preguntar por qué sí hacemos pruebas en pacientes asmáticos. ¿Qué importancia tiene? Además de clasificar el grado de obstrucción, ¿qué otra importancia le ves? La respuesta al medicamento, digamos, nosotros tenemos en cuenta aquí el broncodilatador. Nosotros hacemos las pruebas antes y después de dar unas inhalaciones con broncodilatador y se ve qué cambios tiene en ciertos valores que para nosotros son importantes y nos dicen qué tan obstruido está el paciente. Lo que el doctor decía, si hay una respuesta importante, ya con esto tenemos, con una espirometría. Hacemos la prueba antes del broncodilatador y vemos que respondió de forma importante, es suficiente. En algunos otros casos no es tan evidente, entonces hacemos otros exámenes complementarios, pero sí es muy diciente, digamos, la respuesta al broncodilatador y esa es la importancia de hacerlo en un paciente asmático, ver qué respuesta tiene a un manejo médico, un tratamiento. Completamente de acuerdo. Entonces nos sirve para clasificar la obstrucción, nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial con base en lo que acabas de mencionar de la respuesta al broncodilatador, si realmente se trata de un paciente asmático, si se trata de un paciente bronquítico crónico o si se trata de un enfisema. Y lo otro que me parece importantísimo resaltar es que es supremamente útil para hacer diagnósticos diferenciales. Hay muchísimos casos de patología de la vía aérea superior que son manejados como asma bronquial y resulta que la patología no es asma, sino es una obstrucción de la vía aérea superior, en la cual pues nosotros hemos sido pioneros en la clínica de Marley en este tipo de patologías y pues estamos muy familiarizados, la tenemos muy en mente, pero en otras instituciones, pues, o en otros colegas, no siempre está en mente. Y mencionar una vieja frase que utilizamos todos los neumólogos, y es que no todo lo que silba es asma, no todo lo que produce sibilancias es asma. Y hay muchos cuadros que no tienen nada que ver con asma, que se manifiestan exactamente con los mismos tres síntomas del asma, o sea, la tos, la disnea y la sibilancia.
Sí, de acuerdo. Hace parte, o otra pregunta que nos hacen es, ¿cada cuánto debe hacerse pruebas de función pulmonar a un paciente asmático? Y aquí me gustaría que menciones la importancia del flujo pico, que hace que no necesariamente uno tenga que estar haciendo pruebas a cada rato y cómo el paciente puede autocontrolarse de esa manera. Sí, para evitar que estén acudiendo a un laboratorio pulmonar un paciente asmático, pueda tener un control diario en su casa con la medición del flujo pico. Este es un equipo, un aparato portátil que nosotros enseñamos a manejar para que se tenga un control, digamos, cuando hace sus inhalaciones. Entonces, al levantarse, el paciente puede hacer una medición de broncodilatador, decimos nosotros, entonces antes de utilizar el inhalador. Hace su medición, utiliza su inhalador y unos 20 minutos después o media hora puede tomar otra medición y ver si hay cambios. Para eso, pues, ver si hay respuesta al medicamento. Esto se puede hacer varias veces en el día, digamos en la mañana, mediodía, en la noche, y va haciendo unas curvas que se van viendo diariamente, se van mirando y se va controlando, digamos, en el mes. ¿Cómo está esa curva? Si ha mejorado, si ha disminuido. Si hay disminución, significa no nos está funcionando mucho el manejo, el tratamiento, y pues hay que acudir al médico y decir, estamos en esto, y ahí ya tocaría hacer un control diferente. Pero eso nos ayuda mucho a evitar la consulta constante. Ok, y lo otro que me parece importante señalar es que son equipos que son, como ya lo mencionaste, portátiles y no son nada costosos. Eso me Mm. parece importante señalar. Bueno, con esto reiteramos nuestros agradecimientos a Salud Marley y a la coordinadora de este segmento, a Viviana Zula, por la invitación que nos ha hecho, que nos ha permitido contarles a todos una serie de cositas y esperamos que surjan expectativas, surjan preguntas que nos las pueden hacer a través de las diferentes formas de comunicación que a su vez tiene creado Viviana Zula. Mil gracias, muy Mil gentil. gracias. Muchas gracias y gracias, doctor, por la invitación pues un gusto haber compartido este momento con ustedes. Mil gracias, Gracias. Viviana.